La temática del día de hoy corresponde a lo que es el álgebra de funciones y las funciones compuestas, que es lo que vamos a desarrollar a continuación. Muy bien, jóvenes, esta temática de álgebra de funciones les va a gustar, porque son aspectos que ustedes en octavo grado, cuando iniciaron todos los procesos algebraicos, trabajaron estas expresiones a través de polinomios. A diferencia del álgebra de octavo grado con respecto al álgebra de funciones reales, radica que ya no vamos a trabajar únicamente con polinomios, sino con funciones reales expresadas como polinomios. Cualquier tipo de función, ya sean funciones polinómicas, racionales, radicales, etc. Dadas dos funciones cualquiera, f de x y g de x, podemos establecer una suma entre ellas. ¿Cómo sumamos f más g de x? Tomamos la primera función y la sumamos con la segunda función. Debemos simplificar las expresiones. Lo importante del álgebra de funciones es que al sumar dos funciones, restar dos funciones, efectuar el producto entre dos funciones o el cociente de dos funciones, el resultado es una nueva función real, con un nuevo dominio y con un nuevo rango. La suma se efectúa como está expresada de la forma que aquí indicamos. F más g de x, como ya lo dije, es tomar la primera función y sumarla con la segunda función. Lo mismo sucede con la diferencia o resta entre dos funciones. Se toma la primera función y se resta con la segunda función. El producto, de forma similar, se obtiene una nueva función a través del producto tomando la primera función y multiplicando por la segunda. Y por último, el cociente o división de dos funciones reales con una condición, que la función del denominador tiene que ser diferente de la función nula, se establece como la división, como ya lo indicamos, entre las dos funciones reales. Vamos a mirar un ejemplo para que nos quede mucho más claro. Muy bien, continuemos. Aquí podemos ver una primera función f de x, que es una función polinómica de grado 3. F de x es igual a x a la 3 más 2x. Y tomamos o definimos una segunda función g de x, expresada como una función racional 1 sobre x. Son funciones que ustedes han trabajado con anterioridad. ¿Qué nos piden? Que tomemos esas dos funciones y construyamos una nueva función a través de la suma, de la diferencia y del producto. Si alguno es inquieto, lo invito a que también realice el cociente f de x dividido en g de x que no está expresado para realizarlo en este momento. En primer lugar, es necesario determinar el dominio de cada función. Recordemos, f de x es una función polinómica de grado 3, no presenta ninguna inconsistencia, por eso podemos decir que el dominio de esta función son todos los números reales. En el caso contrario de la función g de x, que es una función racional 1 sobre x, recordemos que se presenta una limitación y la x tiene que ser diferente de 0 dado que la división por 0 no está definida. Por eso el dominio de g de x son todos los números reales diferentes del número 0 porque no se puede dividir entre 0. Muy bien, habiendo calculado los dominios de f y de g, ya podemos resolver las preguntas que nos formularon. Primera, calcular la suma de f más g de x y obtener una nueva función. Verifiquemos. F más g de x es tomar la primera función f de x y sumarla con la segunda función g de x. Al efectuar la suma queda expresada. Pero en matemáticas todo lo que podamos simplificar lo debemos simplificar. ¿Qué podemos hacer aquí? Podemos hacer una suma de fracciones algebraicas heterogéneas de diferente denominador. El mínimo común múltiplo x. Al efectuar esta suma de fracciones heterogéneas con el mínimo común múltiplo x, el numerador expresado es x a la 4 más 2x al cuadrado más 1. Es una expresión de grado 3 que se puede factorizar como x al cuadrado más 1 elevado al cuadrado sobre x. Quiere decir que al operar f con g a través de la suma, la nueva función es una función polinómica, una función racional expresada como x al cuadrado más 1 al cuadrado sobre x. ¿Qué características va a tener esta nueva función? Que x aparece en el denominador. Entonces, el dominio de esta nueva función, al igual que el dominio de g de x, van a ser todos los números reales diferentes de 0. Si nosotros continuamos resolviendo las preguntas indicadas, f menos g de x, al efectuar la diferencia entre f y g, vamos a obtener una función similar a la de arriba, pero con expresiones diferentes en el numerador. También se obtiene esta expresión de realizar una resta de fracciones heterogéneas.
Por favor, los inquietos, verifiquen cómo a través de esta resta o de esta suma llegamos a estas expresiones a través de operaciones algebraicas. Al igual que f más g, como ya lo indicamos, el dominio de la nueva función de restar f y g van a ser todos los números reales diferentes de 0. Para concluir, al efectuar el producto de f por g de x, la multiplicación de expresiones algebraicas, recordamos cómo se realiza. El numerador 1 va a multiplicar a todos los términos de f de x y queda el mismo denominador, dado que esta expresión va a tener denominador 1 y 1 por x me da la x. Al simplificar la expresión podemos sacar factor común en el numerador y cancelamos esa x del numerador con x del denominador, llegando a una función polinómica de grado 2 a través del producto que es x al cuadrado más 2. Dado que nosotros partimos de esta expresión racional, habiendo simplificado debemos considerar que x está en el denominador y el dominio van a ser todos los números reales también diferentes de 0. Les indicaba a las personas que son inquietas verificar cómo llegamos a estas expresiones a través de operaciones con polinomios. Y por último también les sugiero que verifique cuál es la nueva función que se obtiene al tomar f de x y dividirlo por g de x, jóvenes. Muy bien, jóvenes, continuemos. Más adelante, al terminar esta presentación, vamos a tener los espacios, primero para aclarar dudas y segundo para que ustedes puedan responder esas preguntas que voy mencionando en la presentación de las temáticas. Como les dije, en la clase de hoy vamos a trabajar álgebra de funciones, que fue lo que mencionamos con anterioridad, y también vamos a trabajar composición de funciones o función compuesta. En general, dadas dos funciones f de x y g de x, podemos determinar la función g compuesta f, que es la función de f y g que transforma x del dominio de f de x a través de la aplicación de g de f de x. Con un ejemplo más adelante va a quedar mucho más claro. Para hablar de composición de funciones podemos hablar de g compuesta f o f compuesta g, pero se deben tener ciertas características especiales. Se debe tener cuidado con los dominios de g compuesta f y de f compuesta g. El dominio de g compuesta f es la parte del dominio de f para los cuales g acepta f de x como preimagen. También el dominio de f compuesta g es la parte del dominio de g para los cuales f acepta a g de x como preimagen. No se preocupen, con un ejemplo va a quedar mucho más claro. Muy bien, jóvenes, continuemos. Yo creo que con este ejemplo se van a aclarar las dudas. Tomemos dos funciones definidas de tal forma, f de x, x menos 3 sobre 2 y g de x igual a raíz cuadrada de x. Recordemos que a estas dos funciones, además de composición, también le podríamos aplicar álgebra de funciones, suma, resta, multiplicación y división de estas dos funciones, f y g. Para lo que nos interesa, composición de funciones, vamos a encontrar g compuesta f y f compuesta g para determinar qué nuevas funciones aparecen. G compuesta f de x, que es g de f de x. Es decir, sobre la función g va a actuar f de x. Entonces, en donde esté x en g, no voy a escribir x, voy a escribir la función f de x. Y la función f de x es x menos 3 sobre 2. Por eso, g compuesto f de x va a ser la función raíz cuadrada de, en vez de escribir x, escribimos f de x. ¿Y qué es f de x? X menos 3 sobre 2. Esa sería la composición entre g y f. Verifiquemos si obtenemos lo mismo cambiando, es decir, no g compuesta f, sino f compuesta g. F compuesta g, a diferencia de arriba, ya no va a actuar primero f de x, ahora actúa primero g de x. En f, en donde esté x, no voy a escribir x, voy a escribir g de x, y g de x es raíz cuadrada de x. Evaluemos, en donde esté x no voy a escribir x, voy a escribir g de x. ¿Pero qué es g de x? Raíz cuadrada de x menos 3 sobre 2.
reemplazamos g de x en x y podemos escribir lo concerniente a g de x, que es raíz cuadrada de x. Entonces, g compuesta f me dio raíz cuadrada de x menos 3 sobre 2. F compuesta g de x me da raíz de x menos 3 sobre 2. Son dos funciones completamente diferentes. Por eso podemos concluir que la composición de funciones g compuesta f de x es completamente diferente a f compuesta g de x. Muy bien, importantísimo. Recordemos que tenemos que tener consideración con los dominios de las funciones. El dominio de f son todos los números reales, puesto que la x no presenta ninguna inconsistencia. El dominio de g, dado que la x está dentro de un número radical, solo admite valores positivos o cero. Es decir, el dominio de g son todos los números reales mayores o iguales que 0. Se debe tener el cuidado de g compuesta f y f compuesta g. El dominio de g compuesta f es parte del dominio de f para los cuales g acepta f de x como preimagen. Pero como el dominio de f de x son todos los números reales, no vamos a tener ningún inconveniente. Ahora, como g solo acepta reales mayores o iguales que 0 positivos, dado que está dentro de una raíz, esto es valores de x para los cuales verifiquemos cuándo esta expresión es mayor o igual que 0. X menos 3 es mayor o igual que 0 para x mayores o iguales que 3. Son los dominios que tenemos que considerar para f compuesta g y g compuesta f de x. Muy bien, con estas apreciaciones vamos a ver qué podemos concluir. Se concluye que el dominio de la función compuesta g compuesta f de x van a ser los números reales mayores o iguales que 3. Si tomamos números reales que no estén contenidos en este intervalo, vamos a notar que la función g compuesta f no está definida. Por ejemplo, el número 1. G de f de 1 es g de menos 1, porque al evaluar f en 1, el resultado es menos 1. Pero al evaluar la función g en menos 1, dado que es una raíz, esta expresión no está definida. Por eso el dominio son todos los números reales mayores o iguales que 3. Podemos mostrar otro ejemplo en donde la función no está definida para g compuesta f. Para la otra composición de funciones, f compuesta g es la parte del dominio de g para los cuales f acepta g de x como preimagen. Recordemos que el dominio de la función g de x son todos los números reales mayores o iguales que 0. Es decir, el dominio de esta función compuesta va desde 0 hasta infinito. Ahora, como f acepta cualquier valor real de g de x, dado que el dominio de f son todos los números reales, entonces f acepta en particular los valores de g en el intervalo del dominio de g, que son los números reales mayores o iguales que 0. Por eso, el dominio de la función f compuesta g de x van a ser los números reales mayores o iguales que 0, es decir, el intervalo cerrado desde 0 hasta infinito. Jóvenes, espero que con este ejemplo se hayan aclarado las dudas, pero más adelante en el transcurso de la sesión, a través de mensajes de texto o WhatsApp,